La moral se encuentra en el corazón del hombre, no en las leyes. ¿Crees que haya personas que están por encima de la moral o incluso de la ley? ¿Crees que hay acciones viles que pueden ser perdonadas si es por el bien común? ¿O incluso crees que sea necesario ser un transgresor para convertirte en alguien que pueda traer consigo el cambio incluso a cuesta de otros? Tal vez suena que me estoy poniendo muy moralista, pero es que me lo he planteado antes y probablemente tú también. Hace poco presencié una situación en la que la moral de alguien fue puesta a prueba y me hizo plantearme todas estas preguntas. Y como no llegué a una conclusión clara, decidí acudir al lugar en el que mayor se hace uso de razón y se tienen las conversaciones más diplomáticas: Internet. Seguro te has encontrado en una situación en la que tu moral fue puesta a prueba. Tú sabías que tal vez no era la opción más ética, pero creías que era la mejor opción para ti, tal vez incluso para los demás. Pero, ¿quién eres tú para decidir? Claramente, no soy la primera persona en cuestionar en qué consiste la moral y si existen líneas que se deben cruzar o no. Este tipo de preguntas probablemente se han hecho desde que el concepto de moral y ética existen. Infinidad de autores en infinidad de series, libros y películas han hablado sobre el tema, tratando de explorar qué tan gris puede ser el área moral de alguien. Y como tengo un chingo de información innecesaria y nadie a quien contársela, te toca a ti escucharme hablar sobre libros, películas, series e incluso una anécdota personal. Estas historias con suerte harán que tú también te lo cuestiones la próxima vez que tomes una decisión moralmente cuestionable. Por supuesto, yo no soy nadie para decidir qué está bien y qué está mal. No tengo el derecho moral de regañar a nadie, yo solamente soy alguien que habla como si supiera. Parte 1. El peso de la conciencia. Una de las obras que mejor explora el tema de la moral y la ética, sin duda, sería Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky, mediante Raskolnikov y su teoría del hombre extraordinario o el superhombre. No confundirla con el superhombre de Nietzsche, ese es otro tema. Crimen y Castigo es uno de esos libros que a algunas personas les encanta poner en un pedestal, pero para otras es casi como una red flag. Y mira, no los culpo. Yo quiero mucho a Dostoyevsky, pero si alguien te dice que es su autor favorito, probablemente sea más mamador que un becerro. Sin embargo, hay una razón por la cual es tan reverenciado y considerada como una de las mejores obras escritas. No voy a hacer un análisis profundo sobre el libro y el personaje y su psicología, porque para eso hay mejores canales que el mío, y tampoco se trata de eso. Pero sí quiero ver qué tan bien funciona o se aplica la teoría del hombre extraordinario de Raskolnikov en una situación cotidiana. Tratar de explorar qué tan válidas son nuestras acciones dependiendo de la situación, qué tan moralmente cuestionable es, qué tan perdonables son nuestras acciones y qué habrías hecho tú en dicha situación. Pero para ello sí hay que hablar un poco sobre el libro. Aprovecho para avisar que va a haber spoilers de Crimen y Castigo por si alguien tiene interés en leerlo. Crimen y Castigo trata sobre Rodion Romanich Raskolnikov, conocido simplemente como Raskolnikov o Rorro para las chicas. Raskolnikov es un joven de 23 años, ex estudiante de Derecho, que parecía tener un futuro prometedor. Es considerado inteligente, un pensador incluso, pero ha tenido mala suerte. Ha tenido que abandonar sus estudios porque no puede pagar la universidad. Vive en un departamento pequeño y en condiciones precarias y rara vez tiene para comer. Básicamente cualquier estudiante foráneo o cualquiera de nosotros antes de que caiga la quincena. Pero ese es el problema, él no quiere ser cualquiera. Verás, Raskolnikov tiene una teoría. Él cree que existen dos tipos de personas. La primera son las personas comunes, gente que no aporta nada a la sociedad. Solamente están ahí siguiendo las reglas y están destinados al anonimato y a la mediocridad. Su única función es traer al mundo más personas como ellos. Vaya, los NPCs, como dice la chaviza. Por otro lado están las personas extraordinarias, personas que, por su inteligencia o sus ideas, están por encima de las reglas, por encima de la ética e incluso de la misma ley. Todo por el valor que puedan aportar al progreso de la misma sociedad. Él cree que si se hubiese detenido a pensar en la moralidad, personas como Napoleón Bonaparte no habrían logrado todo lo que lograron. De hecho, Napoleón es su mayor referente al referirse a esta teoría. Y aquí empieza la caída de Raskolnikov. Su ego lo hace querer comprobar su teoría y a su vez demostrando que él mismo es una de estas personas extraordinarias. Para ello, planea un asesinato. La víctima siendo una anciana prestamista, pero como cualquier persona que se dedica al negocio del dinero, es bastante abusiva. No les da a las personas lo suficiente por sus pertenencias, en cambio las deja con más deudas por recuperarlas. Por esta razón, Raskolnikov cree que es el blanco perfecto. La muerte de la anciana supondría el bien para muchas otras personas, deshaciéndose de su deuda. De esta manera, Raskolnikov se convertiría en su propia versión de Napoleón. Alguien que cometió un crimen, un acto deleznable pero justificable por todo el bien que, según él, traería consigo su crimen. Pero la cosa no es tan fácil, ¿verdad, Rorro? Después de cometer el crimen, se da cuenta de que su castigo
viene desde adentro. Su propia conciencia lo tortura más que cualquier condena. Constantemente tiene fiebre, su cuerpo está débil, está delirante, no tiene hambre, desconfía de todos, hasta de su propia familia. Pierde completamente la cabeza y se da cuenta de que, contrario a lo que él creía, no está por encima de la moralidad. No era una de estas personas extraordinarias como él creía. No importaba cuánto supuesto bien había traído con su crimen. Él sabía que estaba mal y tenía miedo a las consecuencias. A lo largo del libro vemos cómo Raskolnikov realmente no es una mala persona. Comete actos desinteresados todo el tiempo. Ayuda a personas por razones que él mismo desconoce. Simplemente lo hace. Vemos cómo le da el poco dinero que le queda a una desafortunada familia que acaba de perder a su padre. Y por un momento duda si debería mejor tomar el dinero para él mismo, pero decide no hacerlo y dejárselo a quien más lo necesita. No era una mente criminal. Su mayor crimen fue creerse o querer ser mejor que otras personas. Bueno, o sea, eso y quebrarse a una viejita. Y también se quebró a la hermana de la viejita que iba pasando y lo vio de paso. Pero fuera de eso, tipazo, ¿eh? Eventualmente, Raskolnikov, consumido por la culpa y derrotado por toda la carga de conciencia, decide entregarse. Obviamente hay demasiadas cosas de por medio de las cuales no voy a hablar porque sería demasiado largo y, como dije, no es el punto. Lo que sí es el punto es cómo él mismo tuvo que darse cuenta de que no era una persona especial. Al final incluso parecía que podía, después de todo, salirse con la suya, siendo que las únicas dos personas que podían entregarlo o atraparlo de repente habían quedado fuera de la ecuación. Pero él decide entregarse. Esto es lo que explora Dostoyevsky en la obra, el cómo las personas no nos aferramos a la moralidad por algo impuesto a nosotros, sino impuesto por nosotros mismos. Como dije, Raskolnikov pudo salir libre. En una de las escenas finales ya incluso estaba en la estación de policía a punto de entregarse, pero por cuestiones de la trama no lo descubrieron, sale caminando, pero aún así su conciencia es tan grande que decide regresar caminando y terminar por entregarse. Todo porque no toleraba más el peso de su propia culpa. Y creo que es algo por lo que todos pasamos en algún momento u otro. No sé si este término existe en otros países, pero en mi país tenemos el término cruda moral o resaca moral, que es la sensación de arrepentimiento que tienes tras haber cometido un acto cuestionable o que no era propio de ti. Y a veces esa carga es demasiado para tolerar. Desde Crimen y Castigo ha habido muchísimos más autores que han explorado la cuestión de la superioridad moral en cantidad de obras, desde series, películas, libros o animes. Y me quiero enfocar en un anime en particular, uno que todos conocen, al menos de nombre, y que tiene un personaje que brilla por su cuestionable moral y cómo su ego se convierte en su propia perdición. Así es, estoy hablando de Death Note. Quiero contrastar en la medida de lo posible los valores, las creencias y las mentalidades de Raskolnikov y de Light Yagami. Parte 2. Más allá de un simple humano. El anime narra la historia del ya mencionado Light Yagami, un joven estudiante japonés que brilla por su intelecto. Sus calificaciones son excelentes, es atractivo, es alto. Ese vato ni siquiera caga porque nada tan horrible puede salir de un ser tan hermoso. Un día Light se topa con un misterioso cuaderno cuya portada dice las palabras Death Note. Un cuaderno que es puesto enfrente suyo por un Shinigami, o para los no otakus, un dios de la muerte. El cuaderno tiene la peculiaridad de que al escribir el nombre de una persona en él, esta persona morirá. Light decide poner esto a prueba y comprobar si esto es cierto. Sin embargo, no quiere arriesgarse a matar a cualquier persona inocente, y menos sin una razón. Así que decide matar a un criminal que, en ese momento, estaba haciendo noticia por tener una situación de rehenes con varias personas. Por eso, Light decide que es la víctima perfecta. Al darse cuenta de que es cierto y que la libreta realmente tiene este poder, Light comienza a tomar justicia por mano propia, deshaciéndose de varios criminales peligrosos, convirtiéndose para muchos en una especie de figura salvadora. Y lo peor es que él se lo cree, a pesar de que lo que está haciendo son, a fin de cuentas, asesinatos. Comienza a tener una sensación de superioridad ante los demás. Cree que realmente tiene el derecho de tomar justicia por cuenta propia, que sus acciones están justificadas porque, al fin y al cabo, sus víctimas son criminales, y él le está haciendo un bien al mundo al deshacerse de ellos. Obviamente no todo el mundo está de acuerdo y tiene sus detractores. La policía está constantemente en busca del asesino conocido como Kira, que significa asesino. ¿No que muy brillante, pinche Light? Toda la serie es un juego de gato y ratón entre Light o Kira y la policía, particularmente con detectives especiales que se conocen solamente por una letra y el más conocido de estos siendo L. Y es aquí donde quiero empezar las comparaciones entre los dos personajes. Obviamente hay diferencias entre los dos porque son de diferentes medios y en diferentes épocas. Crimen y Castigo es una historia mucho más centrada y realista.
Raskolnikov básicamente es una víctima de las circunstancias que se daban en aquellos tiempos. Death Note, por su parte, fue un manga anime de los años 2000, época en la que todos queríamos ser edgy y escuchábamos My Chemical Romance. Por eso su personaje principal es un adolescente edgy con pelo de emo y el poder de un dios. Pero fuera de eso, hay bastantes similitudes entre ambos personajes. Entre ellas están que ambos jóvenes son considerados brillantes y con gran intelecto. Ambos tienen la creencia de que pueden ser algo más que una persona cualquiera y que no importa lo horrible de sus actos. Ellos creen estar exentos de las consecuencias simplemente porque piensan que tienen algo que aportar al mundo. Ambos se escudaban bajo el argumento de que sus acciones, por viles que fueran, eran por un bien común, tratando de engañarse a sí mismo para justificar sus actos. Hay una similitud más, pero la dejaré para un poco más adelante. Por lo pronto, vamos con las diferencias. Por ejemplo, a diferencia de Raskolnikov, Light sí siguió quebrando gente después de la primera vez, incluso sin remordimiento alguno. De hecho, mientras más quiebra gente y más se sale con la suya, más crece su ego, al grado de que sí comienza a creerse una especie de deidad que está por encima de los demás. La conciencia de Raskolnikov no aguantó el peso de su crimen, mientras que los de Light solamente servían para alimentar su ego. Ahora sí, ¿recuerdas que dije que había una similitud más? Al final de sus respectivas historias, tanto Raskolnikov como Light se dieron cuenta de que siempre fueron simples mortales. Si bien ya acordamos que con Raskolnikov sucede desde el principio, Light tarda mucho más en darse cuenta. Él se siente superior hasta el final, hasta que se da cuenta de que perdió y que está atrapado. Hasta que ve la muerte de cerca y entre llanto y jadeo se pregunta, ¿y ahora qué hago? Claramente tenía el deseo de aferrarse a la vida. Él no quería morir. Vemos cómo cuando está huyendo, él se ve a sí mismo en su vida pasada como un simple estudiante, antes de iniciar con sus actos truanescos y comenzar a creerse un dios, casi deseando que todo volviera a la normalidad, a cuando era un simple humano. Pero entonces, ¿qué nos hace humanos? ¿La moral y la ética o el miedo? ¿Qué es lo que realmente distingue a una persona extraordinaria de una persona común? Hay más personajes de moral cuestionable de los que podría hablar. Tenemos a Magneto de los X-Men que comete crímenes contra la humanidad solamente para liberar a los mutantes de la opresión. También está Lelouch de Code Geass, otro personaje edgy de anime con complejo de superioridad. Me da la impresión de que Lelouch sí sería fan de Dostoyevsky y sería uno de esos fans que no entendió que el protagonista es horrible y no lo debes de apoyar. Lo digo porque al principio de la serie Lelouch se quiebra a su propio hermanastro y tras hacerlo se avienta las palabras: no puedes cambiar al mundo sin ensuciarte un poco las manos. Basadísimo. No me alcanza el tiempo para hablar de todos los personajes que existen con moral torcida o cuestionable. Si hablamos de hombres, tenemos a Walter White, V de Vendetta, a Rorschach. También tenemos mujeres. Tenemos a Lady Macbeth, Cersei Lannister, Claudia Sheinbaum. Sus pinches chocolates del bienestar, ¿qué, güey? Pero, como dije antes, también quiero tomar la oportunidad para hablar de algo más cotidiano y centrado en la realidad. Hasta ahora he hablado de varios personajes ficticios, algunos de los cuales tienen los poderes de un dios. Pero quiero hablar de algo que nos puede suceder a cualquiera de nosotros. Algo más normal y que incluso podría aparecerse en tu vida más de una vez y haría que te cuestiones la moral ya sea tuya o de los demás. Tú mismo o tú misma quizá ya te hayas encontrado en esta situación en algún momento u otro. Estoy hablando de un triángulo amoroso. Parte 3. En la guerra y en el amor. Ok, se acabó la hora intelectual y la hora taku y ahora viene lo rico. Chismecito. Voy a hablar de un caso que curiosamente a mí me ha tocado vivir más de una vez en mi vida. Obviamente usaré nombres falsos, pero si tú aún así crees que eres tú, probablemente no lo seas. O tal vez sí, quién sabe. Pero sí quiero que te visualices tú e imagines que estás viviendo esta situación porque me interesa saber tú qué harías. Para ilustrar y brindar apoyo visual voy a hacer uso de las tecnologías que tenemos a la mano. Este es Paco. A la bestia. Me la estoy piscando bien machín, güey. Voy a empezar por presentar a los personajes de esta historia. Ellos son Paco, Paula y Pablo. Ignoren el borrón, no traje borrador. Si te das cuenta, todos comienzan con P, de pendejos, porque, spoiler, ninguna de estas personas vale madre. Paco es un chico amable, trabajador, algunos dirán que inteligente y encima no luce nada mal. Tiene porte el Paco. En fin, un tipazo. Pero desafortunadamente le va mal en el amor. Todos conocemos a un Paco. Todos tenemos un amigo así o en su defecto, tú eres ese amigo o amiga. Ahora ella es Paula.
Paula es una chica bastante alegre, agradable, bonita, inteligente también. Paula y Paco tenían amigos en común, por lo que eventualmente terminaron topándose en reuniones. Y Paco inmediatamente desarrolla un crush en Paula. Nada lento el Paco. Pero por más que le llamara la atención, Paco no hace nada por acercarse a Paula. Verás, Paco es de estas personas que a pesar de sus buenas cualidades es bastante inseguro. Y también le tiene miedo al rechazo. Tiene miedo a que su crush lo rechace. Por lo tanto, su crush se queda en solo eso. Un crush. Pasan los meses y la cosa no cambia. Y como ya dijimos, a Paco no le va nada bien en el amor y sigue pensando en Paula. Por su parte, Paula conoce a Pablo. Pablo es una persona que existe. No tengo nada que decir sobre Pablo. Corrijo, no tengo nada bueno que decir sobre Pablo. Todos en tu grupo de amigos se preguntan qué coño pasa por la cabeza de Paula cuando se trata de Pablo. No es particularmente agraciado, ni tampoco brilla de inteligente. Tampoco tiene la mejor higiene, como podemos ver, porque huele feo. Quizás pensarías que es porque es gracioso, y estarías en un error. Y bueno, el físico no lo es todo. Hay mucho más allá de una persona que solamente el físico. Quizá en realidad es noble y tímido y trata a Paula con respeto, la valora y la trata con todo el amor que ella se merece. Pues también estás en un error. Pablo es conocido por ser un hijo de perra, por decirlo de manera amable. Se sabe que habla con múltiples mujeres al mismo tiempo y su estilo de vida tampoco es el más sano. Partidazo el Pablo. Yo sé que tú estás pensando en alguien al escuchar esto. Todos en tu grupo de amigos se preguntan qué hace Paula con él. Incluido, por supuesto, Paco. Y aquí viene el plot twist. En una de esas pláticas entre amigos, Paco termina enterándose de una verdad sorprendente. Paula tenía un crush con Paco. O sea que estos dos se gustaban al mismo tiempo y ninguno de los dos lo sabía. El shock de esta revelación lanza a Paco en una espiral descendiente por la frustración de lo que pudo haber sido, pero no fue. Se pone a pensar que, de haber sabido y actuado al respecto, ahora mismo estaría con Paula y no estaría lamentándose su más reciente desamor. A eso hay que sumarle la frustración de que sabe que la persona que quiere está con una persona que no la valora y no la respeta. Todo esto hace que Paco truene y llegue a una conclusión, una que nadie esperaba viniendo de él. Iba a separar a Paula y a Pablo. Para poner las cosas en aún más perspectiva, Paco suele ser la brújula moral del grupo. Es el amigo de los buenos consejos, el que te hace pensar y reflexionar bien las cosas antes de tomar una decisión. Por eso causa tanta impresión que diga que hará algo tan moralmente cuestionable como separar una relación. Pero lo verdaderamente sorprendente es cómo él parece estar convencido de que tiene el derecho moral de hacerlo porque Paula merece estar con alguien que la respete. Hacer que Paula y Pablo terminen no le parece algo incorrecto porque todos están en el acuerdo común de que a Paula no le conviene Pablo. ¿Entiendes por qué puse este ejemplo? Al igual que Light o Raskolnikov, Paco justificaba su deleznable acción porque creía que esto iba a traer más bien que mal. Pero siendo sinceros, todos sabemos, incluyendo al mismo Paco, que lo que más le importa es él mismo. Él cree que tiene el derecho de decidir sobre otras personas porque él merece algo bueno y prácticamente creía que le habían quitado algo que debía ser suyo desde un principio, como si fuera su derecho. Cree que él es más que Pablo, que es superior a él. Por lo tanto, debe hacer lo que sea necesario para obtener lo que él y Paula merecían. ¿Ahora ves por qué dije que ninguno de los tres valía madre? Paco, por resentido, tuvo un viaje de superioridad moral y creía que tenía el derecho moral de separar a una pareja por su propio beneficio. Y si tú has sido Paco en alguna ocasión, mejor échale ganas a la próxima y toma cartas en el asunto antes de que te arrepientas. Por su parte, Paula andaba de migajera y encima una con pésimos gustos. Si tú has sido Paula en alguna ocasión, échale ganas y valórate más, no te conformes con menos. Y si tú alguna vez has sido Pablo, Tú nada más échale ganas, güey. Endereza tu camino, ponte a chambear. Paga la pensión de tus hijos, güey. Hace como 2 meses que no los ves. ¿Ese güey quién es? Ahora que tienes toda la escena dibujada, conoces a los involucrados y su manera de pensar, quiero preguntarte algo. ¿Crees que Paco tenga razón?
¿Crees que sea válido romper una relación porque tú crees que no funciona? ¿Justificarías a Paco si creyeras que realmente le conviene a Paula? Obviamente separar a una pareja no tiene nada que ver con tronarse una viejita o provocar un genocidio con una libreta asesina. Pero por eso dije que quería hablar de una situación que se le pudiera presentar a cualquiera. Esa es la razón por la que hice este video. La moral puede ser bastante ambigua y las personas pintan su línea en lugares distintos. Para algunos es bastante clara y marcada. Para otros es medio borrosa. Y a veces nos encontramos en un área moral gris en el que no sabemos qué tanto bien estamos haciendo o si simplemente estamos siendo egoístas, incluso sin considerar cuánto daño le podemos hacer a los demás. Conclusión: el fin justifica los medios. Estoy seguro que deben existir acciones que, a pesar de su mala naturaleza, traigan consigo algún beneficio. Seguramente has escuchado la frase "el fin justifica los medios", una frase atribuida a Nicolás Maquiavelo. Esa frase es comúnmente utilizada cuando alguien comete un acto reprobable pero justificable porque era necesario. Pero déjame decirte que es un error bastante común. Para empezar, Maquiavelo ni siquiera dijo esa frase como tal. Es más bien una versión sobresimplificada y un poco malinterpretada de lo que él mismo escribió en sus obras como El Príncipe. Maquiavelo consideraba a Rómulo, el fundador de Roma, como un gran ejemplo de liderazgo. A pesar de, o tal vez a razón de, que Rómulo llegó tan lejos como a matar a su propio hermano, Remo, para quedarse él como el único fundador de Roma. Maquiavelo creía que si querías formar una república con un gobierno estable, tendrías que pasar por alto ciertas acciones moralmente cuestionables. Rómulo le dio crán a Remo porque creía que era lo mejor para la ciudad que posteriormente se convertiría en Roma. Maquiavelo escribe: "El hombre quien usa la violencia para destruir cosas es a quien hay que culpar, no a quien la usa para arreglarlas". Walter White es un gran ejemplo de una persona que usa la violencia para destruir. En un principio lo hacía por el bien de su familia, pero al final de la serie él mismo reconoce que lo hacía porque disfrutaba hacerlo y porque era bueno. Pero no es diferente a los demás personajes de los que hemos hablado. No importa cuánto intentaran disfrazarlo, todos ellos tenían su propio interés de por medio y en muchas ocasiones lo anteponían ante todo lo demás. Raskolnikov quería ser un hombre extraordinario, Light quería ser un dios, Walter quería ser un capo del crimen y Paco solo quería ponerla. Quizá Maquiavelo no aprobaría las acciones de Walter White, y quién sabe qué pensaría de las acciones de Raskolnikov o de Light Yagami. Pero lo que realmente me pregunto es, ¿qué pensaría Maquiavelo de Paco? Al fin y al cabo, Rómulo se deshizo de una persona que le estorbaba para lograr su objetivo. Viéndolo de esa forma, no es muy diferente a lo que quería hacer Paco. Habrá personas que estén del lado de Paco. Habrá personas que crean que sus intenciones no justifican sus actos. Al final de todo, depende de cada persona y de dónde trace su línea moral. Pero sobre todo depende de qué tan clara y qué tan imborrable sea esa línea.